Hola chicos, buenos días para ustedes, buenas noches para mí y en su momento dependiendo del horario en que vean este video. Gracias por estarnos viendo. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la adopción internacional en su materia de temas selectos del derecho contemporáneo. De hecho, es uno de los últimos temas que vamos a ver en esta materia. Nada más nos va a faltar delincuencia organizada y marcas y patentes, que de hecho... El delincuencia organizada, ya le subí lectura apropiada para el tema en la plataforma. También el material que ahorita les voy a estar compartiendo o explicando, también ya lo compartí en plataforma y solamente nos quedaría un tema pendiente para la clase de la siguiente semana. Bien, en el caso de la adopción internacional, el tema preámbulo fue la familia, el contexto familiar a nivel internacional. En el caso del tema de la familia, estuvimos hablando qué es la familia, el parentesco, la consanguinidad, la afinidad. Vimos también las reformas que hubo al Código Familiar de Michoacán, pero también les expliqué qué dice legislación internacional y legislación nacional de otros países, a diferencia del nuestro, en cuanto a la familia. De hecho, sobre todo lo analizamos en constituciones latinoamericanas y también vimos algunos tratados internacionales y leyes internacionales como declaraciones. Analizamos lo que fue la familia. Ahora bien, es necesario ver el tema de lo que es la adopción, pero para poder ver la adopción internacional, que de hecho solamente son dos numerales que vienen en nuestra Constitución acerca de la adopción internacional, tendremos que analizar primero qué es la adopción y dónde lo vamos a ver en nuestro Código Civil Federal. Hay que decir que en el Código Civil Federal, el capítulo 5, todo el capítulo 5, va a establecer lo referente a la adopción. De hecho, así se llama capítulo 5 de la adopción. Y ahí vamos a ver ciertas secciones que más o menos van del artículo 390 al artículo 310. ¿Por qué digo más o menos? Porque el artículo 310 también tiene varias secciones. Pero en este caso vamos a hablar de que del artículo 390 al artículo 410 con sus diferentes secciones o numerales, está hablando de lo que es la adopción. Estaremos hablando de lo que es la adopción en general, estábamos hablando de lo que es la adopción relativa, vamos a hablar de lo que es la adopción plena y para finalizar estaremos hablando de lo que es la adopción internacional. Bien, entonces vamos a ver. En este caso, no les puse en el material todos los artículos que vienen en el Código Civil Federal que tienen que ver con esto, porque, bueno, les comento, son bastantes y ahorita lo que nosotros nos respecta o lo que nosotros tenemos que ver es lo que va a darnos un preámbulo de lo que es la adopción internacional. Por eso solamente seleccioné los que vamos a necesitar, puesto que también el tema de adopción, ustedes lo vieron en su segundo semestre, primer semestre de la facultad, en la materia de personas y familia. Ahí vieron lo que fue la adopción. Ahorita lo retomaremos, pero para hablar de la adopción a nivel internacional y porque como ya hemos hablado, esta materia se les da en este último semestre porque ustedes ya tienen una noción más amplia de lo que es el derecho y pues también una madurez para entender muchas de las cosas de las que habla o de las que dice el derecho, ¿ok? Bien, entonces vamos a iniciar. El artículo 390, que es el primero, habla de cuáles son las características o los requisitos que debes de cumplir para poder adoptar. Lo voy a leer tal cual lo dice el artículo 390 y enseguida les voy a explicar. Dice, el mayor de 25 años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus facultades o de sus derechos, puede adoptar a uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad, o sea, el incapacitado, siempre que el adoptante tenga 17 años más que el adoptado y que acredite, y ahorita vamos a ver qué ocupa acreditar. Ahora, aquí hay que mencionar, puede ser una pareja, sí, pero para que la pareja adopte necesitan estar de acuerdo ambos. Si uno no está de acuerdo, entonces es imposible adoptar. Más sin embargo, una persona de manera individual, teniendo más de 25 años, sin estar casado y estando con pleno uso de sus derechos y facultades, sí podrá adoptar a uno o a más menores, dependiendo de la capacidad económica y también la capacidad mental, etcétera, o a un incapacitado. Recuerden que en el caso de los incapacitados, pues esto no los limita a sus 18 años, entonces puede ser aún mayor de edad, pero por el simple hecho de ser incapacitado, pues es factible que sea adoptado,
Pero para que una persona mayor de edad sea adoptada, o sea, en el caso de un incapacitado específicamente, la persona que lo adopte, la adoptante, tiene que tener 17 años más que el adoptado. Entonces, si ponemos en práctica esto, vamos a decir que la persona que va a ser adoptada tiene 20 años, entonces ¿cuánto tendrá que tener el adoptante? Tendrá que tener mínimo 37 años para poder adoptar a ese incapacitado de 20 años, ¿ok? O a ese incapaz de 20 años, porque incapacitado de 20 años cambia un poquito el contexto. Bien, además de cumplir con la edad, ¿qué otros requisitos debe tener? Uno, tiene que tener los medios vastos para proveer la subsistencia, la educación y el cuidado de la persona. Recuerden que nuestro artículo 4 constitucional, cuando se habla de tener una familia, que al final de cuentas adoptar a alguien es hacerlo parte de tu familia, porque ya lo vimos también en el tema del parentesco, como hoy en día cuando adoptas a alguien no es como antes, que había 3 tipos de parentesco: por afinidad, consanguíneo y civil. Y el civil era cuando adoptabas a alguien. Hoy en día no. Hoy en día solamente en el Código Familiar del Estado de Michoacán existen 2 tipos de parentesco: por afinidad, que es cónyuge concubino, y consanguíneo, que ahí son tus hijos, sean adoptados o no. ¿Ok? Entonces, en este artículo 4, cuando habla de la familia, nos dice que los menores, o en este caso tú vas a poder tener la familia que tú quieras, siempre y cuando puedas mantenerla de manera económica, puedas darle alimento, vestido, sustento, y de hecho habla también de una forma de vida, inclusive te habla de cultura. ¿Ok? Por eso aquí dice que tengan los medios vastos para darle subsistencia, educación, cuidado a la persona que va a tratar de adoptarse, como si fuese hijo propio, según las circunstancias de la persona que trata de adoptar. Ahora, que la adopción sea benéfica para la persona que se va a adoptar, atendiendo el interés superior de la misma. Acuérdense que el interés superior, por ejemplo, en este caso serían los menores y su adecuada atención. Que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar. Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el juez puede autorizar la adopción de 2 o más incapacitados o de menores incapacitados simultáneamente. ¿Ok? Pero esto es cuando sea apta, o sea que cumpla con el requisito económico y también pues con el requisito de manera personal, espiritual, como íntegro, vaya, una persona íntegra. El artículo 391 dice que el marido y la mujer, aquí es donde viene específico lo que yo les estaba comentando, podrán adoptar cuando ambos estén conformes en considerar al hijo adoptado como hijo, o sea, así como lo hemos comentado, y aunque solo uno de los cónyuges cumple el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior. Entonces, con que uno de los cónyuges cumpla con la edad del primer artículo, o sea, del artículo 390, es suficiente, pero aquí la característica o el requisito fundamental es que los dos estén de acuerdo, ¿ok? Siempre y cuando que la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de 17 años, cuando menos. Entonces, vamos a ver. El marido y la mujer van a poder adoptar cuando los dos estén conformes. Ahora, no importa la edad, o sea, no importa que, por ejemplo, uno tenga menos edad que el otro, pero siempre y cuando que la persona que se vaya a adoptar con los padres, vaya, los adoptantes, sea cuando menos de 17 años, ¿ok? Y otra vez, para que no haya duda en esta parte, el marido y la mujer podrán adoptar cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo, y aunque solo uno de los cónyuges cumple el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de 17 años cuando menos. Uno que tenga más de 17 años que el adoptado está bien. Se deberán acreditar además los requisitos previstos en las siguientes fracciones que dijimos, pues que tengan los medios para subsistencia, educación, cuidado, que sea una adopción benéfica y que el adoptante sea una persona apta y adecuada para adoptar, ¿ok? Por eso les digo, no voy a decirles todos los artículos porque son cosas que ya hemos analizado. Del 391 me voy a pasar al 397. Este artículo dice, para que la adopción pueda tener lugar, deberán consentir en ella en sus respectivos casos. O sea, el que ejerce la patria potestad sobre el menor que se trata de adoptar. ¿De qué se trata aquí? Si un menor va a ser adoptado, es porque alguna circunstancia lo tiene como vulnerable o susceptible a ser adoptado.
Ahora entonces, la persona que ejerza hasta ese momento la patria potestad tendrá que estar aceptando. ¿Quién tiene o quién puede tener la patria potestad? Recuerden que la patria potestad solamente la pueden tener los padres y a falta de los padres los abuelitos. La patria potestad no la pueden ejercer ningún tipo de pariente de línea colateral. Tiene que ser en línea recta ascendente. Entonces, la patria potestad, aquel que la tenga tendrá que aceptar o consentir la adopción. El tutor del que va a adoptar. En el caso específico, por ejemplo, de que el menor haya perdido a sus padres, tendrá que haber alguien que esté como tutor. En el caso específico de un incapacitado, tendrá que tener un tutor. Entonces, el tutor también tendrá que dar el consentimiento. 3. La persona que haya acogido durante 6 meses al que se pretende adoptar y lo trate como hijo, cuando no hubiera quien ejerza la patria potestad sobre él ni tenga un tutor. Si una persona, unos menores, por ejemplo, perdieron a sus padres y no tienen sus abuelitos, y por ejemplo el hermano mayor los tiene en su casa, pero no cumple con el requisito de los 17 años, entonces, o un tío, etcétera, entonces se podrá adoptar, sí, pero esta persona que los ha acogido durante los últimos 6 meses tendrá también que dar el consentimiento, ¿ok? 4. El Ministerio Público, recuerden las veces y las funciones que hace el Ministerio Público. El MP del lugar del domicilio del adoptado cuando éste no tenga padres conocidos, ni tutor, ni persona que ostente la protección o lo haya acogido como hijo. ¿Okay? El MP siempre tiene que ver este interés superior. De hecho, siempre que hay menores, acuérdense que se le llama juicio. Las instituciones de asistencia social, públicas o privadas, que hubiesen acogido al menor o al incapacitado que se pretende adoptar. Por ejemplo, en el caso del municipio de Hidalgo, puede ser el DIF. Si la persona que se va a adoptar tiene más de 12 años, también se necesita su consentimiento para la adopción. Recuerden que también cuando esta persona ya tiene más de 12 años, o es mayor de 12 años, también se le podrá pedir, se le tendrá que pedir el consentimiento para que ésta pueda decir si quiere o no ser adoptada por esa pareja o esa persona. En el caso de las personas incapaces será necesario su consentimiento siempre y cuando fuese posible la expresión indubitable de su voluntad. Si la persona dentro de las facultades que no posee es precisamente que no puede dar ni siquiera su consentimiento, entonces sería de en vano pedirla. Pero si la persona padece de algo que no le obstruya el poder decir o expresar de manera indubitable su voluntad, entonces se le tendrá que solicitar su consentimiento. Y de ahí nos pasamos al artículo 410, que como lo he dicho, se divide en varias fracciones o en varios numerales. En este caso, el artículo 410A habla del adoptado bajo la forma de adopción plena. ¿Por qué me paso hasta aquí? Hay 2 tipos de adopción. En el caso específico de la plena, ahorita lo vamos a escuchar de qué se trata. ¿Por qué me pasé hasta la plena? Bueno, porque la adopción internacional siempre va a ser plena. No va a poder ser relativa, siempre va a ser plena. Por lo tanto, tenemos que saber qué es la adopción plena para que ustedes puedan entender por qué la adopción internacional es adopción plena. Vamos entonces a ver qué dice este numeral 410A. El adoptado bajo la forma de adopción plena se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales, incluyendo los impedimentos de matrimonio. Vamos a ver hasta aquí qué es, ya lo hemos analizado, vamos a repetirlo. Acuérdense que dijimos que en el caso del matrimonio hay ciertas reglas específicas en el caso del parentesco o ligado al parentesco. No te puedes casar con un pariente hasta el 4º grado. Después del 4º grado deja de ser pariente. Cuando es colateral podemos hablar de que hasta el 4º grado deja de ser pariente y que hay dispensa en el 3º y 4º, pero 1º y 2º grado no hay manera ni siquiera de que con dispensa te puedas casar con un pariente colateral. Pero de manera línea recta, o sea, ascendientes y descendientes, no hay límite de grado para el parentesco, por lo tanto no te puedes casar con ningún pariente ascendiente o descendiente. ¿Qué significa en este caso lo que dice el artículo 410A de la adopción plena? Que cuando se adopta de manera plena una persona, también tendrá los efectos legales incluyendo los impedimentos de matrimonio, o sea que
En el caso de que tú vas a adoptar a una persona, esa personita que se añade a tu familia o que se vuelve parte de tu familia, no se puede casar contigo, ni con tus ascendientes, ni con tus descendientes en línea recta. Y colateral hará las veces de tu hijo. Por ejemplo, no se podrá casar con los parientes colaterales de tu árbol genealógico en primero y segundo grado de ninguna forma, tercero y cuarto grado solo con dispensa. Después del cuarto grado dejan de ser parientes. O sea que pasa a ser tu hijo consanguíneo, ¿sale? Por eso es la adopción plena. Ahora, en el supuesto de que el adoptante esté casado con alguno de los progenitores del adoptado, no se extinguirán los derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resulten de la afiliación consanguínea. Vamos a entenderlo. En el supuesto de que el adoptante, o sea, tú, estés casado con el progenitor del adoptado, vamos a pensar entonces que el menor de edad es hijo de tu ahora esposa o de tu ahora esposo y lo quieres adoptar. En este supuesto, no se van a extinguir los derechos y obligaciones y consecuencias jurídicas que resulten de la afiliación consanguínea. Sería tal cual tu hijo. Entonces tiene todos los derechos, las obligaciones y consecuencias. Por ejemplo, derechos, la alimentación o en este caso la pensión alimenticia, en caso de ser necesario, la herencia, bueno, la sucesión, la herencia, todo lo que tiene que ver con los derechos y obligaciones de padres e hijos, de la filiación. Filiación, recuerden, es este parentesco que hay. Bien, ahora ya que entendimos esta parte, que déjenme decirles que el 410A es parte de la tercera sección. Ahora nos vamos a pasar a lo que ya es la adopción internacional según nuestro Código Federal, Civil Federal, y vamos a hablar de lo que es la adopción internacional. Y aquí ya vamos a pasarnos al 410, pero del A al E. En este caso, la adopción internacional es la promovida por ciudadanos. Decíamos, es la promovida por ciudadanos de otro país. Entonces, el simple hecho de que una persona quiera adoptar a otra, a un menor o a un incapaz, pero que esta persona esté en otro país, o sea, de otro país, estaríamos hablando de una adopción internacional, ¿ok? Con residencia habitual fuera del territorio nacional y tiene como objeto incorporar en una familia a un menor. Ojo, porque ese es uno de los inconsistencias que muchas ocasiones ponen. A un menor que no puede encontrar familia en el país de origen. Se supone que el interés superior es el del menor. Entonces, él tiene que dejar en su cultura, en su idioma, con su gente. Por eso es importante que primero se busque esa adopción de manera nacional. Solo en caso de que no se haya tenido éxito de la adopción nacional, se puede buscar la adopción internacional. En el caso de nuestro código, cada país tiene sus leyes internas. En el caso específico de nuestro código, dice eso. ¿Ok? Nuevamente, un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Esta adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y en lo conducente por las disposiciones de este código. Nuevamente, aquí tiene que ver mucho el conflicto de competencias o el derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque tendremos que ver qué dicen los tratados internacionales que ha firmado México con otros países en este tipo de casos o en esta materia o en este tema de la adopción internacional. O si no lo hay, vamos a ver qué dice las leyes internacionales en general, no ratificadas por México, sino en general. Por ejemplo, pues las declaraciones, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entre otras. Protocolos, por ejemplo, también. La adopción por extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro país con residencia permanente en el territorio nacional. Vean aquí, entonces hay dos maneras. Es la adopción internacional. Y por otro lado tenemos la adopción por extranjeros. Entonces, la adopción internacional de manera general es la promovida por ciudadanos de otros países que tienen su residencia en ese otro país, o sea, que vienen por los niños, por el niño, por el incapaz, y se lo llevan a ese otro país. Mientras que la adopción por extranjeros es un extranjero, sí, pero que vive aquí, que tiene esa residencia permanente en nuestro territorio. Entonces, va a adoptar a un menor que no es de su nacionalidad, pero que va a quedarse en su nación. Esta adopción
ya nada más se va a regir por lo dispuesto en el Código Civil Federal. Vean, lo que es la adopción internacional, cuando viene un extranjero y se lleva a este menor adoptado a ese otro país, tendrá que ver con este código, pero sobre todo con los tratados internacionales que México haya ratificado y por las leyes o normas internacionales. Mientras que cuando se hace una adopción extranjera de una persona que es de otro país, pero que aquí vive y aquí va a vivir y aquí se va a quedar el menor, nada más va a ser por el Código Civil Federal, ¿ok? Y nuevamente, la adopción que se dé va a ser adopción plena. Es la única manera de hacer una adopción internacional o extranjera. Tendrá que ser plena, con lo que acabamos de comentar, que extingue la filiación. Bueno, ahorita les comento eso que no les he dicho, pero lo que sí es que se va a equiparar a hijo consanguíneo con sus derechos, efectos, impedimentos y deberes. Ahora, algo más que tiene la adopción plena, que hasta este momento se los estoy explicando, es que va a extinguir la filiación preexistente. En lo que es la adopción relativa no la extingue. En lo que es la adopción plena, extingue totalmente la filiación preexistente entre ese menor o ese incapaz y sus progenitores, o sea, digamos, los progenitores reales, por decirle de alguna manera. Esto lo va a eliminar, como si nunca los hubiese tenido. No va a tener contacto, no va a tener relación, no va a tener derechos, no va a tener obligaciones, nada. Y al mismo tiempo, ni con sus progenitores, ni con los parientes de los progenitores. ¿Ok? Rompe lazos completos para crear lazos nuevos, completos también, con el adoptante. En el supuesto de que el adoptante, a eso sí ya lo vimos, esté casado con algunos progenitores, entonces no se van a extinguir derechos, obligaciones y demás consecuencias, solamente que sea alguien totalmente ajeno. Bien, en el último artículo, que es el 410F, que es el último que habla de este capítulo 5, dice: en igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a mexicanos sobre extranjeros. Entonces siempre vamos a tratar por el interés superior del menor, que el menor se quede con personas de la misma nacionalidad. En caso de que no se pueda, entonces se le dará a extranjeros, pero que se queden en el mismo país, y en el caso de que no se pueda, y entonces sí, a personas que residen en otros países. ¿Ok? Espero que me hayan entendido. Les voy a dejar el tiempo suficiente para que puedan pasar su apunte a su libreta y que puedan hacer las anotaciones. Les agradezco mucho. También les dejo el tema ya preparado, la lectura preparada de lo que es delincuencia organizada internacional, y solamente nos quedaría un tema pendiente. Muchas gracias.